Desde una fortaleza de concreto en Nueva York, construida para resistir un ataque nuclear, y una planta de energía completamente nueva en China, capaz de resistir casi cualquier desastre imaginable, hasta la misteriosa pirámide en Dakota del Norte, diseñada para lanzar ataques nucleares, y un objeto gubernamental no tan secreto, enterrado a miles de pies bajo una montaña en Colorado. Presentamos a ustedes 10 megaproyectos capaces de sobrevivir un ataque nuclear. Cuando hablamos de pirámides, la mayoría de nosotros imagina objetos arquitectónicos antiguos en algún lugar en medio de Egipto. Pero, ¿qué tal si les decimos que este no es el único lugar en el mundo donde se pueden encontrar? En el centro de Dakota del Norte se encuentra Noma, una pequeña aldea con una población de solo 35 personas. Es parte del condado de Cavalier en Dakota del Norte, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de la frontera con Canadá. Aquí hay un bar, 2 iglesias y alrededor de 10 calles, formando un pequeño asentamiento. Parecería que no hay nada notable aquí, pero más allá de las llanuras y los árboles, se puede descubrir un objeto abandonado de la Guerra Fría que se llama Complejo de Defensa Stanley Michelson, parte del programa Safeguard. Hoy en día, la mayoría de la gente llama a este objeto la pirámide RPM. El complejo consistía en un grupo de edificios unidos por un objetivo: proteger los Estados Unidos. El sistema de defensa antimisiles incluía centros de lanzamiento y control de complejos de misiles antimisiles, formando 2 capas de defensa. Entre ellos estaban la capa atmosférica con misiles antimisiles Sprint de corto alcance y la exoatmosférica, realizada por misiles antimisiles de largo alcance LIM-40 y 9 Spartan. En el momento de la construcción en 1975, el costo estimado del objeto era de $6,000 millones. Con la inflación, el costo de un proyecto similar hoy sería de más de $35,000 millones. Además de la pirámide principal, aquí hay un conjunto de lanzadores de misiles y decenas de pequeñas minas equipadas con ojivas nucleares. La pirámide sirve como una plataforma de radar diseñada para rastrear misiles de Rusia y eliminarlos sobre Canadá. Si alguno de estos misiles aterrizara cerca, la pirámide resistiría la explosión gracias a una estructura robusta de 27 millones de libras de acero y 74,000 pies cúbicos de concreto. Desafortunadamente, el objeto existió y funcionó con éxito solo por un día. La operación completa del programa, que implica extrema precaución, comenzó el 1 de octubre de 1975, pero el 2 de octubre, la Cámara de Representantes lo cerró. Los políticos consideraron que el programa sería ineficaz y que intentar derribar armas nucleares sobre el territorio amistoso de un estado vecino era demasiado arriesgado y podría llevar a un conflicto posterior y su escalada. Técnicamente, el proyecto se cerró en abril de 1976, después de haber operado por poco más de 6 meses, lo que indica gastos colosales e injustificados de varios $1,000 millones. En 2022, el objeto fue comprado por una gran corporación como bienes raíces. Planean invertir $500 millones en el proyecto para transformar el sistema de defensa antimisiles en un centro de minería de criptomonedas. La planta hidroeléctrica de gravedad de la represa más grande del mundo, ubicada en el río Yangtze, en la provincia de Hubei, es una construcción crucial para China. La longitud de la presa es de casi 2,5 kilómetros, y su altura es de más de 180 metros. A partir del año 2018, Tres Gargantas es la construcción más grande del mundo por masa y su peso es de más de 65,5 millones de toneladas. El embalse de la planta hidroeléctrica Tres Gargantas se extiende 600 kilómetros río arriba y contiene aproximadamente 10 billones de galones de agua. Un ataque nuclear podría hacer que toda el agua que ha recibido una dosis de radiación sea vertida río abajo. Los funcionarios chinos afirman que la planta hidroeléctrica de la presa está construida teniendo en cuenta la posible amenaza y con protección contra armas nucleares. El subsecretario general de la Sociedad Hidroeléctrica de China afirma que Tres Gargantas podría sobrevivir a un ataque masivo con ojivas nucleares. Para construir la presa, se utilizó más de 27 millones de metros cúbicos de concreto y 463,000 toneladas de acero. Para entender la escala de la construcción, esta cantidad de metal habría sido suficiente
suficiente para construir la Torre Eiffel 63 veces. A principios de la década de 1990, Taiwán declaró que estaba listo para bombardear la presa si China se atrevía a invadir su territorio. Se supone que los misiles de crucero y los bombarderos podrían dañar la presa, causándole suficiente daño. Si la operación tiene éxito, las consecuencias serán una verdadera catástrofe en forma de inundación, capaz de matar a 400 millones de personas. La mayor parte del Ejército Popular de Liberación en el curso medio y bajo del río Yangtze, y si la presa colapsa, perderán el 90% de sus tropas. China es escéptica respecto a estas amenazas, ya que para llevar a cabo ataques con misiles es necesario pasar por la defensa aérea que reacciona rápidamente a cualquier objetivo que penetre en su territorio. La presa de hormigón armado de alta resistencia, Tres Gargantas, está construida para resistir un ataque nuclear directo, y no hay dudas de que nada podrá destruirla. Durante la Guerra Fría, Canadá y Estados Unidos desarrollaron una serie de supercomputadoras conocidas como SAGE. SAGE era un sistema estadounidense de coordinación semiautomática de acciones de interceptores mediante la programación de pilotos automáticos en computadoras situadas en la Tierra. Las computadoras recogían lecturas de los radares sobre el continente y las combinaban para crear un espacio aéreo unificado y protegido en América del Norte. En el mejor de los casos, SAGE debería haber detectado misiles nucleares entrantes y prevenir un posible desastre. Dado que la computadora era un valioso objeto estratégico que pesaba 250 toneladas, necesitaba protección. En consecuencia, en la década de 1960, Canadá comenzó a construir un objeto subterráneo protegido contra un ataque nuclear. Los lugareños de la pequeña ciudad de North Bay, en el noreste de Ontario, llaman al complejo NORAD el agujero. Este lugar tiene dos ventajas: una base de granito, lo que hace al búnker suficientemente fuerte y protegido contra ataques de cualquier tipo, y el lago Trout, situado cerca, que podría proporcionar a los supervivientes suficiente agua potable. El búnker, a una profundidad de más de 180 metros, se convirtió en el refugio de la supercomputadora SAGE. Ocupó solo uno de los pisos y un área de 20,000 pies cuadrados, lo que permite albergar a 200 personas capaces de vivir en el refugio durante varios meses. Hay un gimnasio, una peluquería y un consultorio médico, así como camas para una vida completa. El búnker puede soportar una explosión de 4 megatones, que es 267 veces más potente que la bomba lanzada en Hiroshima. Un corte de energía tampoco sería un problema, ya que hay 194 baterías capaces de satisfacer todas las necesidades. Para acceder al complejo NORAD hay que pasar por uno de los túneles. El primero tiene casi 2 kilómetros de largo y conecta el búnker con la base aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos más cercana. El segundo túnel está en North Bay y su longitud es de poco menos de 1 kilómetro. En los años 2000, cuando disminuyó la amenaza del uso de armas nucleares, la computadora fue apagada. En 2012, la ubicación se utilizó para el rodaje de la película postapocalíptica canadiense The Colony, con Kevin Segers y Lawrence Fishburne en los papeles principales. Si se tienen habilidades de buceo y la valentía de sumergirse a una profundidad de 370 pies en algún lugar del Canal de la Mancha, se podría toparse accidentalmente con el túnel submarino más largo del mundo. Conecta el puerto francés de Calais con Folkestone, en el sur de Inglaterra. El Eurotúnel sirve como el único enlace físico entre Gran Bretaña y la parte continental de Europa. En su punto más bajo, el canal está a 75 metros por debajo del fondo marino y a 115 metros por debajo del nivel del mar. La longitud total del túnel ferroviario de doble vía es de 51 kilómetros, de los cuales 39 kilómetros se extienden bajo el estrecho del Canal de la Mancha. Es notable que el túnel no es simplemente un largo tubo excavado por trabajadores para conectar Inglaterra y Francia, sino 3 túneles que se cruzan entre sí. Los trenes de pasajeros y de carga circulan por 2 túneles unidireccionales. Además, el Eurotúnel tiene una carretera y un área para el mantenimiento técnico, lo que permite a los trabajadores corregir rápidamente cualquier deficiencia en su funcionamiento. Podría suponerse que este proyecto de alta tecnología fue realizado recientemente, pero el concepto de este túnel fue presentado por primera vez en 1802 por el ingeniero de minas francés Albert Mathieu Favier. Se necesitaron 192 años para implementar la idea, aunque la construcción en sí comenzó solo a finales de 1987. ¿Podría el túnel ser un refugio seguro en caso de una amenaza nuclear? El túnel de base de Gotardo sirve de
excelente ejemplo, ya que aquí se puede refugiar de la explosión, pero no de la radiación, que se propaga libremente dentro debido a las entradas en ambos lados del túnel. Es notable que antes de comenzar la construcción, el Reino Unido consideró la posibilidad de usar una bomba nuclear para simplificar el proceso. Reflexiones sobre la supervivencia en un ataque nuclear llevan a preguntarse si las centrales nucleares podrían sobrevivir a la explosión de una bomba, como otras estructuras de nuestra lista. Si se supone que la explosión ocurrió cerca, hay una estructura con altas posibilidades de permanecer intacta. Se trata de una central nuclear en la costa este de China. Sanmen es una estación con 2 reactores en funcionamiento, construidos entre 2009 y 2018. La construcción de la central nuclear costó al gobierno 50.000 millones de yuanes chinos o 7.000 millones de dólares estadounidenses. La base se estableció en febrero de 2008 y solo para el primer bloque de energía se necesitaron 5.200 metros cúbicos de concreto, 950 toneladas de acero de refuerzo y más de 1.000 pernos de anclaje. Originalmente se planificó la construcción de 4 bloques, pero luego los planes cambiaron. El lanzamiento estaba previsto para 2013 y 2014, pero después del accidente en Fukushima 1, el inicio de la operación se retrasó debido a cambios en la documentación técnica y preocupaciones sobre la seguridad de la estación. El primer lanzamiento exitoso tuvo lugar el 21 de junio de 2018, y unos meses después, la estación se puso en funcionamiento comercial completo. Una explosión nuclear que ocurriera cerca probablemente no causaría un daño significativo a la estación. Sin embargo, hay preocupaciones, ya que los residuos radiactivos podrían llevar a consecuencias más catastróficas. La central nuclear de Sanmen se diferencia de otras estaciones en que utiliza reactores de agua ligera de doble circuito de la próxima generación AP1000, una innovación única de una compañía estadounidense japonesa. Las principales ventajas de los reactores incluyen mayor eficiencia, rentabilidad y seguridad mejorada. Actualmente, solo hay 10 de estos reactores en el mundo, 4 de los cuales están en China en la estación de Sanmen, 2 principales y 2 de reserva en caso de emergencia. Para enfriar el reactor se utilizan las fuerzas de la naturaleza, lo que permite evitar la ruptura del revestimiento protector y la liberación de material radiactivo. Como resultado, incluso en un ataque nuclear, la estación y sus sistemas de seguridad deben manejar una situación de emergencia, evitando la propagación de radiación de los reactores. Blue Ridge Summit, un pequeño pueblo en el condado de Franklin, estado de Pensilvania, se encuentra a 150 kilómetros al noroeste de Washington. Aquí viven menos de 1.000 personas, pero lo notable no es la ciudad, sino un enorme objeto gubernamental subterráneo que no se muestra en ningún mapa. El complejo montañoso Raven Rock es un campus subterráneo multifuncional con una superficie de 650 acres, construido dentro de una montaña. Fue construido en la década de 1940, cuando la humanidad inventó por primera vez armas lo suficientemente poderosas como para destruir toda la vida en la Tierra. En caso de un ataque nuclear a gran escala, el gobierno de Estados Unidos utilizará este búnker para continuar dirigiendo el país y mantener su vitalidad. El complejo Raven Rock tiene todo lo necesario para el funcionamiento del gobierno. Algunos llaman a este búnker subterráneo el segundo Pentágono. La parte principal se asemeja a una pequeña ciudad escondida dentro de la montaña. El complejo consta de 5 edificios operativos de 3 pisos. 3 de ellos se pusieron en funcionamiento en la década de 1950 durante la presidencia de Truman, y 2 más se construyeron mucho más tarde. El complejo está equipado con departamentos de bomberos y médicos, una instalación médica y varias cafeterías. El búnker está construido de tal manera que puede resistir ataques nucleares, biológicos y químicos. En una situación de emergencia, Raven Rock puede albergar a 5.000 personas. Se espera que sean altos funcionarios gubernamentales y sus familias. En caso de amenaza de uso de armas de destrucción masiva, los funcionarios del Pentágono necesitarán no más de 40 minutos para llegar al búnker en helicóptero. Una vez realizada la aterrizaje, los funcionarios llegarán a las puertas occidentales en automóvil en menos de 5 minutos. Si por alguna razón el acceso está bloqueado, los políticos podrán utilizar las puertas este y sur para escapar de la amenaza inminente. El objeto es bastante secreto, por lo que se puede ver su interior
interior solo en unas pocas fotos que circulan en la red. Es notable que el complejo subterráneo ya se haya utilizado, y esto ocurrió durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, fue evacuado para prevenir una amenaza a su vida. A menos de 20 kilómetros al sur de Omaha, estado de Nebraska, se encuentra una de las bases militares más importantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La base fue construida durante la Primera Guerra Mundial y es conocida por haber producido los aviones que lanzaron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día, alberga el cuartel general del Comando Estratégico de Estados Unidos y el avión del día del juicio, el Boeing E-4B. Esta aeronave gubernamental cuenta con 5.000 pies cuadrados de espacio de oficina. Incluye una sala de conferencias, habitaciones para primeros auxilios y periodistas, así como varias habitaciones para descansar. En el peor de los casos, este avión puede convertirse en el lugar donde el presidente de Estados Unidos y otros funcionarios federales coordinarán una guerra en caso de que la tierra sea insegura. Como se puede suponer, el avión del día del juicio está protegido contra armas nucleares y radiación. La cabina tiene máscaras protectoras especiales para evitar que una explosión ciegue a los pilotos. Las ventanas del avión están equipadas con una malla especial que protege contra las ondas de choque electromagnéticas. A fecha de 2023, Jimmy Carter y Ronald Reagan son los únicos presidentes de Estados Unidos que han volado en el avión del día del juicio. Ambos vuelos fueron de entrenamiento, aunque el vuelo de Reagan no aparece en sus diarios. Hasta el día de hoy, se desconoce qué hizo el presidente a bordo y qué decisiones tomó. El avión del día del juicio puede ser reabastecido de combustible en el aire, lo que permite que permanezca en el cielo durante 3 días antes de tener que aterrizar. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene 4 aviones de este tipo y al menos uno siempre está listo para despegar en cualquier momento del año. Los Alpes son las montañas más altas y extensas de Europa, extendiéndose en forma de media luna a lo largo de 1.200 kilómetros a través de 8 países. Al observar un mapa, se nota que rodean a Italia, dificultando los viajes entre el norte de Europa e Italia. Para solucionar este problema, el gobierno suizo construyó el túnel de base de San Gotardo, ubicado a una profundidad de 7.000 pies. La construcción del túnel, con una longitud de 57 kilómetros, tardó 17 años, convirtiéndolo en el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo. Actualmente está abierto no solo para trenes, sino también para el tráfico de vehículos, convirtiéndose en una parte esencial de la autopista suiza A2. El tráfico en él puede ser complicado, especialmente durante la temporada turística debido al gran flujo de turistas. El gobierno suizo acordó construir el túnel con un costo de $12.000 millones en 1992. A los constructores les llevó casi 2 décadas realizar trabajos de voladura y eliminar rocas de diferentes durezas. A pesar de que los trabajos se completaron en 2010, las primeras pruebas de puesta en marcha se llevaron a cabo en agosto de 2015 y la inauguración tuvo lugar el 11 de diciembre de 2016. Durante el periodo de construcción, se extrajeron 28 millones de toneladas de roca, después de lo cual se utilizaron 4 millones de metros cúbicos de hormigón. ¿Es este túnel lo suficientemente largo y fuerte como para resistir una explosión nuclear? Esto no se consideró durante su construcción, por lo que solo se puede suponer que será relativamente seguro en su interior. Al mismo tiempo, el túnel es un pasaje bajo los Alpes, abierto en ambos extremos, lo que no lo protege de la radiación. En el búnker de montaña Cheyenne hay sistemas de filtración con suministros de alimentos y agua, pero solo se puede permanecer allí hasta que se agoten los suministros limitados de alimentos que se tenían en el tren o vehículo. Circulan rumores de que algo extraño ocurre en el número 33 de la calle Thomas en Nueva York. Situado entre el edificio Empire State y la Estatua de la Libertad, este edificio es un rascacielos de hormigón sin ventanas que se eleva a 167,5 metros, 550 pies de altura. Diseñado por el arquitecto John Carl Warneck, fue construido en 1974. Originalmente funcionaba como un enorme conmutador telefónico para 3 centrales telefónicas
telefónicas interurbanas digitales automáticas, incluidas AT&T y Verizon. El edificio, de estilo brutalista, era famoso por las largas colas de personas y en su apogeo manejaba hasta 175 millones de llamadas al día. 1974 fue la época de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética vivían bajo la constante amenaza de un ataque nuclear. En este contexto, se desarrollaron torres de telecomunicaciones ultracríticas con protección contra armas nucleares. Es posible que el edificio en la calle Thomas, número 33, no resista una explosión nuclear directa, pero un ataque con misiles cercano, con daño físico inevitable, no causará la destrucción o deformación de la estructura. El edificio no tiene ventanas y los únicos puntos vulnerables son las aberturas de ventilación en los pisos 10º y 29º. La construcción es una gigantesca losa de hormigón, lo que la hace resistente a la radiación. La fortaleza no solo es resistente a factores externos, sino que también cuenta con suministros de alimentos suficientes para una semana de vida para 3.000 personas, así como agua y combustible para generadores. Si creemos en los documentos del técnico estadounidense y ex empleado de la CIA, Edward Snowden, el edificio se utiliza como un centro de espionaje secreto por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Escondido en el centro de Nueva York, el edificio se ha hecho conocido como Teton Point. Aquí se lleva a cabo la ruta de las llamadas telefónicas internacionales y se encuentra el programa Skid Row, destinado a interceptar comunicaciones satelitales. El complejo de la montaña Cheyenne es un gigante en el condado de El Paso, estado de Colorado, ubicado a 10 kilómetros al sureste de Colorado Springs. Aquí hay un gran parque estatal, un área exclusiva para estrellas acaudaladas y una de las bases militares más protegidas en Estados Unidos. El complejo de la montaña Cheyenne está situado a una altura de aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar y tiene acceso limitado. Muchos creen que es el complejo NORAD, o el lugar donde se encuentra exclusivamente el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, pero no es del todo cierto. Aquí no solo se aloja el Comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sino también otras agencias gubernamentales, incluyendo el Comando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Comando Estratégico y la Agencia de Seguridad Nacional. Algunos asumen que el complejo montañoso ya no está en funcionamiento, pero se equivocan. Tan pronto como el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte se trasladó a la base de la Fuerza Aérea Peterson en 2006, el complejo continuó operando bajo la gestión del personal restante. El complejo sigue siendo funcional en caso de que se necesite un refugio confiable y un lugar para continuar la gestión y defensa del país. El complejo está diseñado para resistir un ataque nuclear. En la película Juegos de Guerra, de 1983, se podía ver una escena en la que las enormes puertas del búnker eran voladas. Las puertas, que pesan alrededor de 25 toneladas, todavía existen y se cierran de forma remota. Están diseñadas para resistir cualquier amenaza, ya sea un arma biológica o nuclear, un pulso electromagnético o desastres naturales. No es fácil llegar al búnker mismo, ya que el complejo tiene una estructura compleja. En su base hay un sistema de túneles entrecruzados, ubicados a más de 600 metros de profundidad. 3 túneles se cruzan con otros 4, formando una especie de rejilla. Las paredes del búnker no están tratadas para minimizar el riesgo de derrumbe de la roca, y se utilizaron 115.000 pernos de anclaje para fortalecerlas. Dentro de los túneles hay 15 estructuras metálicas, 12 de 3 niveles y algunas más simples que no tocan las superficies internas de la montaña y están montadas en enormes resortes que compensan la actividad sísmica y las vibraciones causadas por una explosión nuclear. Además, en caso de un ataque nuclear, el complejo utiliza una serie de válvulas explosivas que retienen el aire en el interior, lo que hace que el búnker sea hermético al aire. No habrá problemas con el agua, ya que el complejo tiene una reserva de 1,5 millones de galones de agua, así como una fuente natural dentro de la montaña, apta para su uso. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por la atención. Nos vemos pronto. Adiós.